con el ingeniero Jorge Antonio Polanía. Hoy voy a explicar el motor trifásico. Hay dos tipos, el asíncrono y el síncrono. La diferencia entre los dos es que el síncrono tiene una velocidad exactamente igual a la velocidad de los campos magnéticos. En cambio, el asíncrono tiene una velocidad de rotación menor. Pero el motor trifásico asíncrono es el más utilizado en la industria. Tiene una alta eficiencia. Un motor trifásico de igual potencia a uno monofásico tiene mayor eficiencia y menor tamaño. Su diferencia entre el trifásico y el monofásico consiste en que la carcasa o el estator se alojan ahora, son 3 bobinados que están conectados en estrella o están conectados en triángulo, un bobinado por cada fase, y además no poseen bobinado de arranque, ya que trabajan y arrancan por sí solos. Para potencias mayores a 2 caballos es recomendable usar los motores trifásicos. Tiene las siguientes ventajas. Puesta en marcha es inmediata, o sea, su arranque. Son más livianos, o sea, son de menor peso, y se acoplan fácilmente a cualquier máquina. Ahí están las características más importantes del motor trifásico y tiene muchas ventajas con relación a los motores de gasolina o los motores diésel. Entonces, repito, son los más utilizados en la industria, además de que el motor eléctrico pues es una máquina que es afín a lo que tanto se habla hoy del cambio climático, porque no tiene ningún tipo de contaminación como el motor a gasolina o el motor diésel. Los motores se clasifican en motores de jaula de ardilla o motor con rotor bobinado. La jaula de ardilla quiere decir que su rotor tiene esa forma, es un rotor macizo. Y como se muestra aquí en la figura. Las partes pues es la carcasa, que es lo que rodea el motor, la caja de bornes, que es donde están las conexiones para hacer la conexión ya sea tipo estrella o tipo triángulo, los escudos que son las tapas del motor, su eje, el ventilador para refrescar los bobinados, el rotor que dijimos que ya era jaula de ardilla, y el estator, que es donde están los bobinados, obviamente con los núcleos de estos bobinados. Las conexiones de este motor trifásico pueden ser en estrella, tal como se indica aquí en la figura, que están conectados aquí en un solo punto, y en los otros 3 extremos pues son para conectar las fases correspondientes. Aquí sería la conexión de un motor trifásico en estrella, o sea, en los terminales V y W están las fases y en los terminales X, Y y Z pues se conectan todo este punto, que es este que está aquí. La otra conexión entonces es la conexión estrella o triángulo, también se le dice, tal como se indica geométricamente un triángulo, y su conexión en la placa de Born es como se señala en la figura. Hay motores de dos velocidades,
Por ejemplo, hay velocidades con velocidades en RPM de 1500 o 3000 revoluciones, 750, etcétera, ¿no? Pero encontramos motores también que en el estator tiene además dos bobinados. ¿Esto por qué? Porque a veces se requiere instalaciones de 220 voltios o de 440 voltios. Entonces los bobinados de 220 voltios, pues los bobinados están conectados en paralelo, y cuando se hace la conexión de 440 voltios, los bobinados se conectan en serie. Ahí tenemos un esquema de la conexión de un motor trifásico en estrella o en triángulo. En estrella, obviamente los voltajes van a ser 380 voltios, y en triángulo van a funcionar con 220 voltios. Recuerden que el voltaje de línea y el voltaje de fase se relacionan multiplicándolos por la raíz de 3, por eso es 220 y 380 voltios. Aquí en estrella, entonces, el voltaje entre las fases va a ser 380 voltios, y cuando está conectado en triángulo, el voltaje va a ser 220 voltios. Otro motor trifásico es aquel que tiene el rotor bobinado, y son aquellos que tienen tres anillos, se llaman anillos rosantes o deslizantes, con sus tres escobillas. Aquí está el rotor bobinado, ya sea en estrella o en triángulo, y su fase está conectada a estos anillos. Aquí están las entradas de los bobinados del estator, que también pueden estar en estrella o pueden estar en triángulo. El arranque de estos motores, como es un rotor bobinado, está aquí conectado en estrella, que dijimos que se conectan a cada uno de los anillos, y los anillos a su vez en las escobillas para sacar la corriente, y aquí se conecta un reóstato también de forma estrella, con el fin de que sirva de arranque para el control del motor. Se llama así, control de velocidad. Entonces, a medida que se aumenta la resistencia, pues obviamente la velocidad va a ser menor. Entonces, al variar la resistencia de estos reóstatos, pues se va a variar la velocidad y nos servirá de control. Aquí están las curvas características de la corriente en función de las RPM. Aquí está el par, o sea, el torque del motor, también en función de las revoluciones por minuto, según el control que se haga en ese reóstato trifásico. Bien, ya terminamos el estudio de los motores trifásicos asincrónicos. Ahorita vamos a ver los sincrónicos. Los motores sincrónicos son aquellos cuya velocidad es exactamente igual a la velocidad del campo magnético que ocurre en los bobinados del estator. O sea, su deslizamiento es cero. El estator es igual al de jaula de ardilla, o sea, tres bobinados conectados en estrella o conectados en triángulo, pero el rotor es un bobinado que se llama así, bobinado de polos salientes, y en su interior se tiene otro que se llama jaula de ardilla. Entonces aquí tenemos el rotor, son tres bobinados
y dentro está el jaula de ardilla. Aquí está el reóstato para aumentar o disminuir la velocidad. Aquí tenemos la entrada de corriente continua. Entonces, este bobinado está conectado a corriente continua. En cambio, los bobinados del estator son iguales a los del motor de motores asincrónicos. O sea, tiene las fases RST. Aquí en el estator están los bobinados trifásicos, ya sea en conexión en triángulo o conexión en estrella. Entonces, ¿cómo funciona? Dice que inicialmente se aplica la corriente trifásica en el estator, o sea, en la que viene de la instalación de la alimentación trifásica, y con el rotor en jaula de ardilla arranca funcionando como si fuera un sincrónico, obviamente porque aquí tiene el jaula de ardilla. Entonces, inicialmente funciona como motor de inducción asincrónico, pero luego se conecta la corriente continua al bobinado del rotor de polos salientes, que allí dijimos que era este rotor, arrastra la velocidad del campo del estator al rotor por tener polos fijos, igualando de esta forma las velocidades y volviéndose completamente sincrónico. La corriente continua aplicada al rotor es por medio de anillas rozantes y su correspondiente escobillas, obvio. Aquí ustedes pueden observar la característica. Lo importante es la velocidad. Las RPM de un motor síncrono o sincrónico es igual a 120 F, donde F es la frecuencia de la red y P es el número de polos. Bueno, eso era lo que quería explicarles hoy. Vamos a ver unas diapositivas para aclarar su funcionamiento. Mire, aquí está el motor trifásico en jaula de ardilla. Este es el rotor en jaula de ardilla. Aquí afuera están los bobinados del estator, que están conectados generalmente en triángulo o en el arranque puede ser en estrella. Este es el rotor en jaula de ardilla, es un rotor macizo, como ustedes lo ven ahí, no tiene bobinado, simplemente es un motor macizo que está conectado con forma cilíndrico con chapas de acero. Ahí está la conexión en las placas de Bornes. En todo motor trifásico están los puntos de conexión. Y aquí es la conexión en triángulo, como vimos antes. Y esta es la conexión en estrella. Fíjate que aquí están unidos estos tres puntos como punto común. Y aquí están las líneas de las fases. Este es el motor trifásico con rotor bobinado. Miren, recuerden que dijimos que tenía tres anillos rozantes. Aquí están los anillos, son tres anillos y están sus correspondientes escobillas donde se le introduce la corriente trifásica, una fase por cada anillo. Este es el motor trifásico síncrono que tiene un rotor bobinado. Recuerden que tiene un rotor bobinado. Aquí están las bobinas del rotor y aquí afuera está la bobina del estator. Aquí están las señales de corriente o de voltaje, que son tres fases. Una fase, dos fases y tres fases. Recordemos que eléctricamente cada una de las fases están separadas 120 grados. Bueno, muchas gracias y espero que me compartan este video para que llegue a más estudiantes.